Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 9. Le dice Jesús a sus discípulos: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiese ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estos 7 versículos vamos a tratar el día de hoy. Tome su lugar, por favor. Una orden que Jesús le da a sus discípulos antes de enviarlos a predicar: no se lleven plata, no se lleven la tarjeta de Chase, Banco de América. Dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Lo que Jesús le estaba queriendo enseñar aquí a sus discípulos antes de enviarlos a predicar es que lo más importante de la vida cristiana, aprender a confiar en Dios. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucede cuando usted y yo tenemos problemas, necesidades o enfermedades? Se nos hace difícil confiar en Dios. ¿Cierto o no? Entonces los discípulos están a punto de ir a predicar y Jesús le dice: no se lleven ¿qué? Oro, plata y cobre. En otras palabras, le está diciendo Jesús: ustedes antes de salir de aquí tienen que aprender esto tan importante. Una de las cosas tan importantes de la vida cristiana: aprender a confiar en Dios. Estos 3 metales que Jesús está hablando aquí, oro, plata y cobre, eran las monedas que se usaban en el tiempo de Jesús. Hoy se usan billetes de a 100, de a 50, de a 20, de a 10, de a 5, de a 1 y monedas. Pero en el tiempo de Jesús esto era lo que se usaba: monedas de oro, de plata y de bronce. Y como las mencionó, así es el valor. El oro costaba más que la de plata y la de plata costaba más que la de bronce. Entonces las menciona de acuerdo al valor de cada una de ellas. Amén. Si no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros ¿qué? En vuestros cintos. Usted sabe que en el tiempo de antes no es como en el tiempo de hoy, ¿verdad? Que los hombres aquí andamos todos. En los tiempos de antes era una bolsita donde ahí metían el dinero y algunos se la amarraban en su cinto. ¿Sí me explico? No es que adentro del cinto llevaban las monedas, no, era en una bolsita. Todavía logré ver yo esas bolsas, así de tan viejo soy, que usaban los abuelitos antes para guardar su dinero. Así eran los tiempos de Jesús. Dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja. ¿Para qué? Para el camino. La alforja era como una bolsa que ellos usaban, más grande, porque en los tiempos de antes, cuando alguien iba de un lugar a otro, no es como aquí que usted encuentra hoteles en cada lugar. En esos tiempos eran muy escasos y muy caros. Entonces las personas mejor acostumbraban a llevar una bolsa grande donde ahí llevaban sus pupusas, sus tortrix, sus palomitas, todo lo que concierne alimento. ¿Sí me explico? Para los largos
caminos, porque usted sabe que en los tiempos de Jesús es muy común hablar 3 días de camino, 4 días de camino. Usted, no importa a qué lugar vaya a Estados Unidos, no es de 4 días de camino, ¿verdad que no? Entonces, por esa razón que los discípulos llevaban su bolsita, y Jesús les dice, no. Llevaban sus moneditas. Jesús les dice, no. No os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de alforja, ni de 2 túnicas. O sea, solo les permitió. Imagínese, hermana, que usted hubiera sido discípula del Señor. No la hubiera hecho. Se cambian hasta 4 veces diario. Y Jesús le dice, una sola mudada nada más. Amén, hermanas. Ay, pero ¿qué van a decir? ¿Qué importa? ¿Sí me explico? Una sola mudada. Dice, no os proveáis, dice, ni de calzado, solamente los que llevaban. ¿Me explico? Para su protección de las espinas, lo caliente de la tierra. Dice, ni de bordón, porque el bordón se usaba en esos tiempos para los peligros, para los ladrones, protección de los ladrones. Imagino Pedro hasta 2 llevaba ahí, puro karateca. Ni de eso, porque el obrero, ¿qué dice? Es digno de su alimento. En otro versículo dice, el obrero es digno de su salario. Amén. En otra traducción dice, el obrero es digno de su ayuda. Amén. 1 Timoteo 5:17, vamos a ir rapidito, por favor. ¿Lo tiene? 1 Timoteo 5:17. Dice así de la manera siguiente. Los ancianos que gobiernan bien, eso quiere decir los diáconos, los líderes de una iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén, hermanos. Es justo que el que predica la palabra viva del evangelio. Amén. El obrero es digno de su salario. En otras palabras, es un plan divino, es un plan de Dios, que aquellos que proclaman el evangelio van a vivir del evangelio. Eso dice 1 Corintios 9:14, también usted lo puede estudiar en su casa. Amén. Otras palabras, aquellos que genuinamente como ministros del Señor no demandan nada, en la ocasión o en el momento que reciben algo de alguien, reconocen que todo eso vino de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque no lo estamos demandando. No sé si me está escuchando. Por ejemplo, aquí yo nunca le voy a pedir un regalo a usted, nunca le voy a pedir un centavo a usted, nunca le voy a pedir que me celebre un cumpleaños a usted. ¿Sí me explico? Porque entonces ya yo estoy buscando mi propia bendición. Pero cuando alguien es tocado por Dios, como cuando voy a otros países
y alguien que por una palabra, una enseñanza, un mensaje, su familiar fue convertido o algo sucedió glorioso, y de agradecimiento, de repente cuando me ven personas dice, mire pastor, aquí tengo apartado esto para usted. Yo sé que eso fue de Dios, porque no lo anduve buscando, no se lo pedí. ¿Sí me explico? Entonces yo reconozco ahí que eso fue directamente de la mano de quién, de Dios. Vamos al verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Posad ahí hasta que salgáis. En otras palabras, en cualquier lugar, ciudad, villa, aldea, cantón, rancho, donde los discípulos del Señor entraran, ellos tenían que buscar, mi amado hermano, un lugar o una persona donde quedarse. Amén. Pero ese lugar donde ellos debían de quedarse tenía que tener ciertos requisitos. Y uno de los requisitos era ese requisito, que tenían que ser ¿qué? Dignos. O sea, Jesús no les permitía que se quedaran con cualquier persona. Tenían que ser personas, número uno, que cumplieran con ciertos requisitos aceptables ante los ojos de Dios. ¿Sí me explico? O sea, si ellos se quedaran, imagina que con esas personas que se burlan del evangelio, se burlan de todo, entonces los discípulos que se iban a quedar en esa casa, en vez de ser bendecidos, iban a ser contaminados. A eso se refiere cuando Jesús dijo, si esa casa fuere digna. ¿Sí me explico? Le voy a poner un ejemplo. A mí me tocó caso donde me tocó que pedir posada predicando, y esas personas, aún no siendo cristianos, me decían a mí, sabe, yo no le conozco, pero sabe, hay algo que aquí adentro me dice que usted no nos va a hacer daño. A eso se refiere Jesús. Una casa digna, que aunque no sean cristianos, pero van a ser buenos receptores del evangelio de Jesús, de su palabra. Ahí quédate, dice Jesús. Cuando dice una casa digna, no está hablando que sea una casa de un multimillonario, de un millonario, no, porque jamás Jesús haría eso. ¿Sí me explico? Cuando hablo de digno es de esa clase de personas que le dan cierto, aunque no sean cristianos, pero le dan cierto respeto a las cosas de Dios. Número 12. Y al entrar en la casa, ¿qué dice? Saludad, dice. Y si la casa, ¿qué dice? Si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere, ¿qué? Digna. Mire, me gusta lo que dice en el original el verso 12, porque en español está muy difícil entenderlo, porque en el 12 dice, y al entrar en la casa, saludarla. Entonces está dando a entender como que es la misma casa donde yo posé, pero no, donde el discípulo posó. En el original dice, y cuando dice, tú entres en alguna casa, ¿se da cuenta la diferencia? Y cuando entres en alguna o en cualquier casa, ya no está hablando de la casa donde yo posé. Ahora está hablando de una casa donde yo voy a evangelizar, donde yo voy a predicar. Son dos cosas diferentes. La casa donde yo voy a posar, el verso 10, y ahora el verso 12, son las casas donde yo voy a ir a ¿dónde? A predicar. ¿Se entiende ahora? Por eso es muy importante. Nosotros como maestros, a usted Dios no le va a exigir eso,
Pero a mí como maestro, sí, yo necesito estudiar otras versiones, otras Biblias, otras traducciones. Tengo que ir, aún sin las traducciones no me queda convencido, tengo que ir en este caso al griego para ver la raíz de esa palabra, qué es lo que realmente significa. ¿Sí me explico? Dice el verso 12, dice, y cuando entres a cualquier casa, saludadla. Entonces ella está hablando de la evangelización. Casas para evangelizar, casas para predicar. Ya no es la casa del versículo 10 para yo ¿qué? Posar o para pedir posada. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces dice, y al entrar en una casa que dice saludadla. Los que han estudiado un poquito de historia judía saben que este saludo es muy conocido por muchos hoy, ¿verdad? La palabra que ellos usaban es shalom. Amén. Que traducido es paz. Pero arrastra la idea o conlleva la idea, mi amado hermano, de desearle uno a esa persona el bienestar total de su vida. Amén. Tanto espiritual, tanto como el bienestar de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. ¿Está claro? Ese era el saludo con el cual ellos se saludaban. Shalom, paz a vosotros. Amén. Y dice aquí, al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, ¿qué dice? Vuestra paz vendrá sobre ella. Imagínense que este saludo que los discípulos iban a dar en esta casa donde iban a evangelizar, lo que estaba diciendo es, si cuando tú saludes, ese saludo lo reciben bien, ciertamente lo que significa ese saludo va a ser para ellos. ¿Qué significa ese saludo? Paz, bienestar en todo sentido de la palabra. ¿Me está escuchando? En otras palabras, si esas personas recibían esos saludos, esos corazones abiertos al Señor, ese corazón dispuesto para recibir esa paz de Dios, ganaba instantáneamente esa rica bendición de Dios. Porque ¿de dónde venía ese shalom? De arriba. Usted no puede dar paz, solo Dios. Usted no puede dar bienestar total a una vida, ¿solo quién? Solo Dios. Entonces cuando un corazón recibía ese saludo, obvio que la bendición de Dios venía sobre ellos. Vamos a ver qué dice Mateo 10:41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de ¿qué? De justo recibirá. Ah, que hay algo glorioso. O sea, la visita de alguien en su casa trae bendición. Siempre y cuando sea alguien de acuerdo a los estándares que aquí está hablando. Un profeta en los tiempos de Jesús, habían profetas. Todavía no se había completado ¿de qué? De inspirar la palabra del Señor. Por eso Jesús habla de profetas. Como en el caso de Juan el Bautista, era un profeta. ¿Está escuchando? Aquel hombre, aquella mujer, aquella dama que tuvo el honor de recibir a Juan el Bautista en su casa, recibió bendiciones. Aquellas mujeres que recibieron al profeta Eliseo en sus casas, ¿qué pasó con ellas? Recibieron bendiciones. Ahora, si usted anda recibiendo gente chueca,
esa clase de bendición llegará a su casa. ¿Está escuchando? O sea, Dios le dio autoridad a sus hijos para que sean, dice que a través de Abraham, todas las generaciones son ¿qué? Bendecidas. A través de los discípulos también las casas eran ¿qué? Bendecidas. A través de ellos la bendición de Dios, a través de ese saludo, shalom, la paz, el bienestar, venía sobre esas casas. Y Jesús aquí lo confirma versículos después, ¿verdad? Aquel que recibe a un hombre justo recibirá recompensa de justicia. ¿Me está escuchando? Obvio. En los tiempos de los patriarcas, esos hombres se peleaban por recibir a un hombre de esta clase, porque sabían la clase de bendición que recibían. ¿Me está escuchando? Entonces la palabra es muy clara. Seguimos. Dice, vamos al capítulo 10. Y si la casa fuere digna, ¿qué dice? Vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz, ¿qué dice? Se volverá a nosotros. Vuestra paz se volverá ¿a quién? A nosotros. En otras palabras, la bendición tan grande de Dios no vale nada para una persona que no lo acepta. ¿Qué les estaba ofreciendo a Dios a través de los discípulos? La paz. Pero si alguien no la acepta, alguien no lo recibe, están rechazando la paz de Dios. ¿Me está escuchando? Y si alguien no acepta la paz de Dios, ¿qué queda en esa casa? Pleitos. ¿Cuál es el antónimo de paz? Pleitos, ¿qué más? Discordias, divisiones, etcétera, etcétera. La paz regresará a ustedes, discípulos, pero ellos se quedarán ¿qué? Sin paz, porque ustedes se la van a traer de regreso. Si fueran dignos, o sea, si recibieran el saludo, entonces la paz vendrá sobre ellos. ¿Qué significa? Hay oportunidad que este evangelio lo reciban ellos, y obvio, al recibir el evangelio, ¿cuál es el sello? Uno de los anillos del evangelio, la paz. El evangelio de la paz. No se había dado cuenta usted de esto, ¿verdad? Y eso es lo que muchos del mundo quisieran tener paz, pero no la tienen. ¿Cuántas naciones hacen pactos de paz y pura mentira? ¿Sí me explico? Ahorita ya el ejército de Guatemala desplegó su ejército para la frontera de Belice. ¿Sí me entiende? Sin Dios no hay paz. Mi paz, dijo Jesús, os dejo, mi paz os ¿qué? Os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Amén. El evangelio de Dios es ofrecido a todo el mundo y tiene el poder para salvar a todo el mundo. Pero la realidad es que si una persona no está dispuesto a recibirlo, este poder no puede hacer nada por él. Por eso dice, si reciben el saludo, la paz es sobre ellos y quédate ahí, explicándoles, hablándole. Pero si no, regresará la paz a nosotros. ¿Me está escuchando? El mismo principio aplica para los falsos maestros que vienen a ustedes.
En este caso, los discípulos iban a la gente, sus casas. Pero el mismo principio aplica a los falsos maestros que vienen a ustedes, ya sea en persona, en radio, en internet o a través de la televisión. El mismo principio aplica. Si no reciben el saludo, la paz regresará y sigue adelante. Sacúdete, ¿qué les digo? Los pies. El mismo principio aplica también para los falsos maestros. Dice 2 Juan 10:11. Si alguien viene a ti a la puerta de tu casa y no trae esta enseñanza o este evangelio, no lo recibáis en tu casa. Amén. Ni siquiera lo salude, dice. Porque si alguien lo saluda, dice, participa de sus malvados caminos. Algunos no solamente lo saludan, lo pasan adelante. Ahí se quedaron callados. El mismo principio aplica. Usted entra y no reciben el saludo, usted se sale. Para los falsos maestros, llegan a ti y tú detectas que son falsos, no tienen la paz del Señor, no traen la paz del Señor, el sello del evangelio genuino de Jesucristo. Dice, no los saludéis, mucho menos los vas a dejar entrar a tu casa. Si lo hace, participarás de sus, ¿qué dice? De sus concupiscencias, de sus malvados caminos. En el original así dice. No sé cómo dice ahí en la Reina Valera. 2 Juan 10:11. 2 Juan versículo 10 y versículo 11. Amén. Eso es lo que dice ahí. De sus malas, ¿qué? Obras. Esta pregunta me la han hecho, pastor, si vienen los de tal lugar. Yo le digo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no lo recibáis, no lo recibáis. ¿O es más sabio usted que Dios? ¿Sabe usted por qué hay gente tan confundida hoy entre el pueblo cristiano? Porque como escucha a todo el mundo. No sé si me explico. Hoy estuvo con tal denominación, el otro año está con otra denominación, 3 años después está con otra denominación, otros 2 años más se va con una religión, después se va con otra religión y todo el mundo se lo lleva porque escucha a todo el mundo. ¿Eso fue el consejo que dijo Jesús? No. Dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Entonces, una verdad que no está en Cristo no es verdad. Ese es el problema. Yo no tengo la verdad la tiene Cristo. Mi trabajo, mi responsabilidad es traer la verdad de Dios a usted. ¿Me está escuchando? Jesús es la verdad. ¿Está claro esto? 2 Juan. Para seguir adelante. ¿Lo va a recibir o no lo va a recibir? Si no traen este evangelio, dice, no me vaya a malentender. Si vienen familiares que no creen como usted no cree, no está hablando de eso, de que no lo reciba. Está hablando de personas que lleguen a su casa a predicarles. ¿Sí me explico? Pero si llega un primo que no conoce al Señor y quiere ir a su casa, no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí se está refiriendo de personas que llegan a tu casa a quererte cambiar de camino, a quererte enseñar otra enseñanza que no es el evangelio de Cristo. ¿Está claro? Vamos al siguiente. Verso 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid, ¿qué dice? El polvo de vuestros pies. Y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sabe que
Esto era típico entre los judíos. Los judíos sabían qué significa eso, sacudir el polvo de vuestros pies. En Hechos hay una situación parecida. Hechos 13:51. Cuando los líderes de la sinagoga allá en Antioquía sacaron a Pablo y a Bernabé afuera. Vamos a ir rapidito. Hechos 13:51. Hechos 13:51. Dice así. ¿Lo encontró? Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Sacudieron. En otras palabras, obedecieron al mandato de Jesucristo, ¿no? Si alguien no te recibe, ¿qué dice? Prácticamente lo que está diciendo Jesús ahí es, mira, ese polvo de esa casa, tú no eres digno de llevarlo en tus zapatos. Ese polvo de rechazo, ese polvo de maldición, ese polvo de condenación, mira, no es digno que tus pies, ¿qué dice la Biblia? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ni siquiera el polvo se merece que vaya en tus zapatos. Sacúdetelos. De cuando esta gente de Iconio rechazaron el evangelio a través de Pablo y Bernabé hicieron lo mismo. Mire, esta gente que rechaza a Cristo, su palabra, no sabe lo que le espera. No sabe lo que viene. Que espérese que veamos los siguientes versículos para que vea lo que Jesús dice. Ellos sienten relajante, sienten bonito, sienten rico esa venganza. Cuando dicen no queremos nada de Cristo, no queremos nadie que represente a Cristo en nuestra casa. No saben lo que les espera en el día del juicio. Por eso que lloramos cuando hablamos esta palabra, porque no queremos que nadie se pierda. No queremos que nadie se pierda. Pero rechazar a Cristo, su palabra, su evangelio, es lo más horroroso que puede existir en esta vida para un ser humano. No tiene mucha repercusión el que usted rechace una invitación a una boda, a una quinceañera. ¿Sí me entiende? La persona tal vez se va a enojar por un tiempo, pero después va a tener dos opciones, o contentarse o enojarse. Pero para usted no tiene graves repercusiones como el rechazar el evangelio de Cristo, el rechazar el camino de la eternidad, el camino para la vida. Verso 15. De cierto os digo, aquí dice, no estoy mintiendo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sabe qué está diciendo? Usted, amigo, amiga, que está viendo por la televisión, usted, amigo, amiga, que está en este lugar ahora, usted no está aquí por gusto, no está aquí por casualidad. Usted está aquí por la gracia y el amor de Dios, que no quiere que se pierda. Jesús está diciendo ciertamente, ciertamente, el castigo
para usted que está escuchando esta palabra hoy, si no se arrepiente, si no entra el camino de Cristo, Jesús no está hablando de religión, está hablando de un solo camino. ¿Me explico? Jesús no habló de 2, de 3, de 4 religiones, él habló de un solo camino. Ni siquiera habló de 2 caminos, porque solo hay uno. Así el hombre se invente 1,000,000. De cierto os digo que en el día del juicio será más suave, será más tolerable, será menos horroroso para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, grábese esto. Sodoma y Gomorra ya fue castigada naturalmente, fue enjuiciada naturalmente y todavía espera el juicio eterno. Doble juicio. Juicio por sus pecados aquí en la tierra y luego el juicio final, donde serán lanzados al fuego eterno. Ya para Sodoma y Gomorra ya no hay salvación. Pero ¿sabe qué está diciendo Jesús? Aquella generación de Sodoma y Gomorra no le predicaron los discípulos del Maestro, no les predicó Jesús. ¿Sí me explico? Y cuando sean condenados, su castigo, donde ellos van a estar atormentados, ese tormento va a ser menos horroroso que el castigo que van a recibir todas estas generaciones que escucharon a Juan el Bautista, desde Juan el Bautista para acá, los que escucharon a Mateo, los que escucharon a los discípulos, los que escucharon a Jesús, los que escucharon a Pablo, y no digamos a los que nos escuchan ahora en esta generación. El castigo para ustedes va a ser mucho más horroroso. Está hablando de un castigo justo, porque aquellos no recibieron el evangelio. Aquellos fueron enjuiciados por la conciencia. ¿Sí me explico? Todos tenemos conciencia del bien y del mal. Todo ser humano, sea pequeño o sea grande, sabe lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. Por esa conciencia juzgó Dios a Sodoma y Gomorra. Pero a esta generación no solamente los va a juzgar por la conciencia, los va a juzgar por la palabra, dice la Biblia. Por la palabra serán juzgados. Lo que la Biblia dice, esto harás, pero no lo hiciste, por eso serán juzgados. A los del tiempo de Moisés los va a juzgar por los mandamientos que le dio a ellos. Entonces, todos los juicios de Dios van a ser justos de acuerdo al tiempo que usted vivió. Amén. Por ejemplo, si usted tuvo una bisabuela que allá en el rancho, hermano, nunca escuchó la palabra, pero fue una mujer que nunca le mintió a alguien, nunca le hizo daño a alguien, nunca anduvo chismeando, nunca anduvo haciendo cosas malas por la conciencia que ella recibió, que todo mundo la tiene. Y si nunca recibió la palabra, yo le aseguro que esta mujer va a ir al cielo, porque Dios no tiene de qué juzgarla. Nunca se le dio una tabla con los 10 mandamientos. Nunca llegó un predicador a predicarle la palabra. ¿Me está escuchando? Pero si esta bisabuela le pagó a alguien para matar a alguien, aunque nunca se le haya predicado la palabra, esta bisabuela se va al mismo lugar donde se fue Caín, que mató a su hermano. ¿Me está escuchando? Trato de ser lo más exacto en la palabra. Entonces, si nunca recibió la palabra, pero hizo cosas malas y nunca se arrepintió, ya sabe a dónde van. Pero toda esta generación, hermano, por eso le digo, gloria a Dios por estos canales nuevos que van a entrar a México, porque nadie va a tener excusa. Nadie. Decir, yo no escuché. Ya una vez escuchen la palabra y sepan por la palabra lo que es bueno, lo que es malo, y ya digan, nah, ya no creo, ya será cosa de ellos. Mi labor es sembrar esta semilla del cielo, y ellos son los que deciden qué harán con esa semilla. ¿La aceptan
o la rechaza. Pero Jesús no anda con cuentos, ni con chistes, ni con bromas. Dice, de cierto os digo, que en el día del juicio, diga conmigo, viene un juicio. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a ver qué dice Mateo 24:50, rapidito. Mateo 24:50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará, ¿qué dice? Duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo será el castigo? Duro, difícil. Vamos al siguiente capítulo, 25. Mateo 25. Dice, verso 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será, ¿qué dice? El lloro y el crujir de dientes. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a terminar con el versículo 16. ¿Lo leemos? He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como ¿qué? Como palomas. Cuando Jesús estaba a punto de enviar a sus discípulos, los discípulos no tenían ni idea de la clase de entrenamiento que Jesús les iba a dar y mucho menos los obstáculos que ellos iban, mi amado hermano, a llegar a encontrarse. Entonces Jesús, como un buen maestro, viene y les ayuda de tal manera que le da todos los consejos necesarios que ellos necesitaban para poder hacerla en un mundo donde ellos iban a entrar, un mundo nuevo. ¿Me explico? Porque ellos siempre andaban con Jesús, pero ahora les va a tocar andar ¿qué? Solos. Entonces viene y le dice, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de ¿dónde? En medio de lobos. Wow. La oveja es uno de los animales domésticos más dependientes. Es uno de los animales, mi amado hermano, más indefensos. ¿Cierto o no? Las ovejas dependen ¿de quién? Del pastor. Son unos animales totalmente indefensos. Las ovejas a veces sienten más pánico por las cosas que no hacen daño que como las cosas que sí hacen daño. ¿Está escuchando? Otras palabras, que cuando el verdadero daño viene a una oveja, no tienen defensa natural, excepto correr. Y no son tan buenas para correr.
¿Sí me explico? Hay ciertos animales que tienen unos instintos increíbles, desde lejos ven el peligro, pero la oveja no. Es por eso que Jesús viene y le da ciertos consejos, aparte de enviarlos como ovejas. Porque si lo envía nada más como oveja, también se la comen a usted y a mí. La corren y la alcanzan y se la devoran. Por eso Jesús le dio dos consejos, aparte de que usted sea o vaya como una oveja. ¿Está escuchando? Uno de los enemigos más peores o más feroces de las ovejas, los peor de los peores, si usted conoce la historia de Palestina, para las ovejas, los peores enemigos fueron los lobos. Amén. Pobres pastores que les tocaba cuidar ovejas, que no podían parpadear, ¿me está escuchando? Cuidando a sus ovejas, ¿de quiénes? De esos lobos. Amén. El peligro normal o natural para una oveja es que el lobo venga a ellas y llegue a ellas. ¿Me está escuchando? Eso es lo natural. Pero en este caso Jesús hace lo contrario. En vez de decir Jesús, espera que el lobo venga a ti, tú tienes que ir donde están los lobos. ¿Sí me está escuchando? Porque a las ovejas el lobo es quien las visita. Pero Jesús viene y en su entrenamiento para los discípulos hace lo contrario. Le dice, yo los voy a enviar a ustedes como ovejas en un campo lleno de ¿qué? De lobos. Cuando usted va al trabajo, ¿cómo se siente? ¿En medio de ovejas o en medio de qué? Y déjeme decirle, es Jesús quien lo envía ahí. Por eso cada persona que viene a mí me dice, pastor, ore para que me cambie el trabajo porque ahí mira cómo me molesta en el trabajo. Y le digo, el otro lugar lo van a molestar más todavía. ¿Sí me está escuchando? Porque desde que usted conoció a Jesús, hay algo que Dios puso en usted que al mundo no le gusta, que al mundo no le agrada, que el mundo rechaza. Ya sea por envidia, por coraje, por lo que sea, porque ellos no pueden tener lo que usted tiene. Ellos no pueden tener el brillo que hay en sus ojos, no pueden tener la paz que usted tiene en su vida, no pueden tener la calidad de vida que usted tiene. Por eso y muchas razones rechazan su vida, no por usted, sino por Jesús. Porque por usted no lo rechazaran, pero es por Jesús que nos rechazan. ¿O no dijo él? Por mi causa, ¿os qué? Os vituperarán, os perseguirán, os odiarán. Tu propia familia, dice Jesús, que se volteará contra ti. Por mi causa, dice. Él no es tímido para aceptarlo y reconocerlo, que es por él que a ti te rechazan. Entonces, ¿qué me da a entender a mí Jesús? Que los que van a hacer su obra, los que van a hacer, mi amado hermano, su trabajo, usted no tiene que ser de esas personas que yo. Los mansos heredarán, ¿qué dijo Jesús? Heredarán la tierra. Los mansos, los inocentes, los que no le hacen daño a las personas, los que no andan buscando lo suyo, lo propio.
los que no son exuberantes. ¿Me está entendiendo? Ellos son los que heredarán la tierra del Señor. ¿Quiénes? Los mansos. A esos dice el Señor: yo quiero que ustedes sean sabios, pero a la vez que humildes. ¿Verdad que eso es difícil, hermano? Tener sabiduría, pero a la vez mantener la sencillez, mantener la humildad. Tú haces esto que dice Jesús: yo cumpliré con ustedes. Yo cumpliré con ustedes. Ustedes hacen lo que yo les digo, yo me comprometo de estar con ustedes. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros en este pasaje, mis amados hermanos? Número 1, que Dios provee para aquellos que confían en Él. Número 2, usted entra a una casa a predicar la palabra del Señor. Si te reciben, gloria a Dios, predícales. Si no te reciben, ¿qué dice? Sacude el polvo de tus pies. Si usted de esas personas que la persona misma le está diciendo ya no me hable más, y usted le sigue hablando, usted está subajando el precio del evangelio. ¿Me está escuchando? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se humilló. Y déjeme decirle a usted, hijo de Dios, y déjeme decirle a alguien que todavía no conoce al Señor, que Jesús ahorita no es el hijo del carpintero. Jesús ahorita no es aquel que se dejó que le jalaran la barbilla, se dejó que le pusieran la corona de espinas. Déjeme decirle que ahora este Jesús, dice la Biblia, fue exaltado a un lugar tan alto que nadie ha llegado. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante él se doblará toda rodilla. Déjeme recordarle a usted, hermano, y a usted, amigo, ella no se va a doblegar como la cruz lo doblegó. Quien se tiene que doblegar ahora es usted y yo. Él ya se humilló y te demostró que a pesar del dolor, su amor fue más grande que su dolor. A pesar de la sangre que vertió, su amor por ti fue mucho más grande. Y es por eso que hay de aquel que, escuchando esta palabra, este evangelio, no decida caminar su camino. Porque Jesús ya no se va a humillar como lo hizo hace 2000 años. Quien tiene que humillarse ahora somos nosotros. Déjame decirte por qué. Él es ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Antiguo Testamento usted no ve a Jesús como Señor de Señores ni Rey de Reyes. En el Antiguo Testamento usted ve a Jesús como el ángel de Jehová. Solo es en Apocalipsis que Él se revela como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se revela como el que venció, el vencedor, el fiel y el verdadero. Él se revela como el Dios todopoderoso. Mientras cierra sus ojos, quiero hacer una invitación. Si hay una vida aquí, hay un alma aquí que todavía está respirando su corazón, pero en su corazón no tiene a Cristo todavía. Hoy te hago esta invitación para que vengas y te humilles delante de Dios y reconozcas, número 1, que has pecado delante de Dios y Dios lo sabe todo.
pero en Él hay perdón y misericordia. Pero déjame decirte que sin Dios, usted al único lugar que puede ir es a la condenación. Pero hoy usted puede arrebatar la vida eterna con Jesús, si viene a Él en este día. Y si usted está aquí en este edificio, en este momento, en esta casa, y está apartado de Dios, en un tiempo le sirvió pero se apartó, no importa dónde se encuentre, en qué lugar se encuentre, en qué esquina o a la mitad se encuentre, pida permiso y venga hoy a Jesús y vaya a su casa como Zaqueo, contento, bendecido de que nuestra vida está en las manos del Señor. Un minuto y cierro este llamado. Ven a Jesús. Usted que está viendo ahí a través de la televisión, los que están viendo en Sudamérica, Centroamérica, en el sur de México, por el internet, date cuenta de las noticias de cada país del mundo. Si supiera la catástrofe financiera que viene a todos los países del mundo, nadie va a arreglar nada. Todo esto está a punto de colapsar. Jesús dijo: cuando esto acontezca, erguíos, porque la redención de los hijos de Dios va a estar más cerca que nunca. Los políticos pueden ser sabios, pero no conocen nada de Dios y de su palabra. Pueden haber estudiado 10 años en la universidad, pero no conocen nada del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios escondió todo esto, dice, de los sabios o de los que se creen sabios. Todas tus riquezas no van a valer un centavo en los días venideros. Y de aquello que te enorgullecías va a ser vergüenza para ti. Ven a Jesús. Él es tu amigo fiel. Hay una vida más. No hay otro como Él. Si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo.